revascularización quirúrgica, porque hay revascularización percutánea, ¿no? Ahora ya no se habla de estrategias de revascularización. Las dos tipos de revascularización es la intervencionismo coronario percutáneo y la cirugía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la revascularización? El concepto moderno es la revascularización total, completa. Todos los vasos que tengan un diámetro mayor a 1.5 milímetros y con una estenosis severa, tiene que pasar a ser revascularizados. Por ejemplo, si acá tenemos una lesión del 70%, acá tenemos un 90%, acá tenemos 85%, y tenemos otra diagonal que es buena, que tenga buen calibre, por eso el calibre es importante, que tenga 80%. Entonces tenemos que revascularizar. ¿Cuántos puntos de revascularización haríamos? Uno, la derecha, otro la descendente anterior, otro la diagonal, otra esta. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces el número de bypasses depende del número de vasos que tengan esta característica, ¿no? Que tenga un diámetro mayor a 1.5 y que reúnan estas severías. Sea un estenosis severa. Ahora, ¿qué vaso se utiliza para la revascularización coronaria? Hay dos tipos de injertos, los injertos venosos. El único injerto venoso es la safena, como ustedes saben, la safena interna, puede ser derecho o izquierdo. Los demás vasos venosos no sirven. La safena menor, las cefanos. Y los dos puentes arteriales más usados son las mamarias y las radiales, ¿no? Porque en la literatura ustedes cuando van a leer arteria, la escapular, la epigástrica, la gastroepicroica, pero en la práctica no se utiliza. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tipos de anastomosis. Allá. El principal puente hasta ahora demostrado, que es el 22 de abril, ¿no?, del año 2024, lo único demostrado es la arteria mamaria interna hacia descendente anterior. Eso es lo demostrado hasta ahora. Cuanto más usemos esto, significa que es una revascularización adecuada. ¿Por qué la mamaria? Porque se ha visto que la mamaria, aparte de tener un flujo continuo laminar, no hay turbulencia, sale de un gran vaso que es la subclavia. Aparte tiene una pared muscular muy delgada, muy delgadita, comparando con las otras arterias, como la radial tiene una capa muscular más gruesa, ¿no? Y la vena pues es diferente, ¿no? Tiene otra anatomía, otra estructura, ¿no?, que fácilmente se compromete con los años a sufrir aterosclerosis y cerrarse, ¿no?, comprometerse las venas. En 10 años un gran porcentaje de venas ya están ocluidas, ¿no?, a diferencia de la mamaria, mamaria, la radial y la vena que... Entonces, este injerto hasta el momento, hasta el día de hoy, es el estándar. Ahora, el uso de otros injertos arteriales, hasta el momento, sigue en estudios si sirve un segundo injerto arterial o más injertos arteriales, ¿no? Se supone que el plan es que un paciente que es joven, con una expectativa de vida larga, usamos más tipos de injertos arteriales frente a los venosos, porque las arterias tienen más patencia y evitamos infartos, reoperaciones, etc. Pero esto es lo estándar. Oye, esto está.
Ahora, ¿qué tipo de anastomosis tenemos que hacer? Si este es el vaso enfermo, es un concepto importante que pareciera repetitivo y a veces uno hasta risa da, pero fallamos a veces y hay continuas fallas en cirujanos que hacen cirugía continua, lo fallan. Las anastomosis tienen que ser posteriores a la estenosis severa. No podemos poner una anastomosis antes de una lesión. No podemos. Eso es un error técnico, un error que no debemos repetir. Las anastomosis tienen que ser posterior a la estenosis, porque si ponemos un injerto acá, igual a veces hasta se trombosa por el alto flujo que recibe. Hasta ahora he visto pacientes que bajan hemodinámica a revisar puentes. El puente lo han hecho detrás de una lesión severa. Entonces el concepto es, me parece fácil, pero tenemos que hacerlo. Las anastomosis siempre posterior a las lesiones, así sea a partir de 70, ¿no? Abrimos el vaso. Obviamente el vaso receptor. Tiene que abrirse en forma no en esta forma. No puede ser. Tiene que ser en forma longitudinal, porque primero que tenemos que abrir el vaso. Cuando hacemos la anastomosis queremos que el vaso quede abierto. Y segundo, que son vasos de pequeño calibre, pues 2 milímetros, 1.5. Entonces la apertura siempre, un vaso coronario tiene que ser longitudinal. ¿Qué tan longitudinal? ¿Qué tanto aperturamos? Hay varias consideraciones, ¿no? Uno, tenemos que ver el calibre del vaso dador, ¿no? Del injerto que viene. Un vaso pequeño, una radial, una mamaria, frente a una vena que es más grande, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Para que haya congruencia entre el diámetro del injerto dador y el diámetro del injerto que va a recibir. Pero a veces tenemos que hacer aperturas largas cuando estamos sobre lesiones. Por ejemplo, ponemos esta apertura. Tenemos un vaso con una lesión muy larga. Muy larga. Y ese vaso justo es tercio medio. Ustedes saben que ponerle un puente en esta zona vamos a dejar a veces septales sin irrigarse, diagonales sin irrigarse. Entonces, si son lesiones muy largas, podemos abrir el vaso dentro de la misma lesión. Abrimos. Claro, a veces hacemos anastomosis hasta de 2 centímetros. A veces sacamos placas heteromatosas. Entonces, ¿qué tanto tenemos que abrir? Entonces hay dos consideraciones. Uno, el diámetro del injerto dador y el tipo de apertura que tenemos que hacer. Entonces a veces abrimos vasos largos y digo, ¿cómo voy a anastomosar este puente si solo es una boca pequeña, ¿no? ¿Cómo hago una anastomosis en un vaso que tiene solo una boca de 1,5 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago lo siguiente, ¿no? Aperturo desde acá, entonces esto lo aperturo, esto es así, y lo corto acá, y queda como una boca grande. Para hacer anastomosada. Eso es casos especiales, ¿no? Pero lo que sí tenemos que considerar que el tamaño de la anastomosis, digo de la apertura, depende mucho del vaso dador, ¿no? Más o menos que corresponda la apertura
al vaso dador, que hay una correspondencia para que la anastomosis sea bonita. Ese es un tipo, entonces es término lateral. Entonces un tipo de anastomosis coronarias son las terminolaterales. Término terminal no se podría hacer, ¿no? Porque ¿cómo haría? Tendría que seccionar un vaso y anastomosarlo, ¿no? Cosa que no se hace, ¿no? Las anastomosis término-terminales y coronarias casi no existen. Habrá ciertas circunstancias, no sé, en troncos, tal vez en ciertos tipos de cirugía, cuando hace cirugía de raíz, donde seccionamos el tronco y podemos anastomosar con un injerto venoso, ¿no? Pero es muy raro. Casi no se hace las anastomosis término-terminales en cirugía económica. Las laterolaterales sí. Entonces sacamos esto. Término-lateral y laterolateral. ¿Cuándo hacemos laterolateral? Cuando hacemos anastomosis secuenciales. Este es nuestro vaso, nuestra aorta. Y tenemos lesiones. Vamos a hacerle más abajo. Como hemos dicho, siempre mamaria, ¿no? Directos. Entonces podemos hacer anastomosis laterolaterales cuando hacemos anastomosis secuenciales. Cuando hacemos cuando hacemos el vaso acá, el término lateral. La lesión que sea acá ostial. Y podemos hacer según anastomosis, una laterolateral. Acá. Es un término lateral y un laterolateral. Entonces, si el vaso es así, y el otro le hacemos la apertura, como siempre longitudinal, y el otro vaso que va a venir, que se va a ir hasta abajo. Podemos abrirlo la vena en el sentido también longitudinal, ¿no? La vena así. Y hacer que este punto de acá coincida con este punto coincida con este punto medio con este punto medio con este. Y hacemos una boca amplia, ¿no? Entonces la vena es muy fácil de abrir, ¿no? Una boca así. En la vena la incisión es horizontal, doctor, es longitudinal. Yo generalmente en las laterales la vena lo abro en esta forma para hacer una anastomosis que se llama en diamante, ¿no? Ambos son longitudinales. Lo que tiene que hacer es que cuadre, posicionarlo. Parece una anastomosis como es un diamante, ¿no? Porque otros hacen en ese sentido, no me gusta, personalmente no me gusta. Puede serse también, pero generalmente tiene que ser las dos longitudinales para hacer una anastomosis tipo diamante en rombo y queda bien abierta. Entonces el flujo, vamos a hacerlo con rombo. El flujo no se va a obstruir, porque un problema de las anastomosis laterolaterales es que se trombosis. Y si este puente sigue acá, a veces hacemos hasta la descendente posterior, se puede hacer 1, 2, 3. Si hacemos mal a esta anastomosis, por ejemplo, que va acá, para abajo se trombosa y causa un infarto masivo de tronco.
Por eso la mejor anastomosis hecha en laterolaterales es el rombo. Abrir los dos vasos en forma longitudinal y hacerlo cruzado y coger el punto de... Esta es la vena abierta, ¿no? Vena abierta. Y este es el injerto de abajo, el vaso dador. Y hacemos coincidir este punto acá.